Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos nuevamente. Vamos a empezar esta tercera y última sesión con toda relación de la materia de Derecho Internacional Público. Va a ser la última sesión y con esta vamos a terminar en la cuestión de información de esa asignatura que ha durado durante 3 semanas. Ok, ¿alguna otra duda o un comentario que quieran realizar en cuanto a lo que hemos visto o algo que todavía que no les haya quedado muy claro al respecto? ¿No hay ninguna duda? Ok, entonces vamos a continuar. Si no hay dudas, si no hay comentarios, les voy a compartir pantalla. Ok, estamos platicando anteriormente un poquito de lo que es la moral internacional, la cortesía internacional también, y vamos a platicar también de la cuestión de la recepción de los tratados en el derecho internacional. Nos dice que los sistemas de recepción e incorporación de los tratados a los sistemas jurídicos internos de los estados se clasifican en dos grupos. Primero, los de incorporación automática y segundos, los de recepción especial. Dice, los de recepción especial requieren una transformación del tratado mediante un acto de producción normativa, ley, decreto, orden, etcétera. Si siguen este sistema estados como el Reino Unido, Israel, Italia y otros países. En la cuestión de la recepción automática no requiere ningún acto normativo especial para la incorporación. Una vez que el tratado es obligatorio internacionalmente y exigiendo eventualmente la publicación del mismo, este se incorpora al sistema jurídico interno. Dice, la mayoría de los países de Europa Occidental y de América Latina siguen este sistema. ¿Qué nos referimos con esta cuestión? Si por ende motivo o circunstancia se dictamina un tipo de tratado a nivel internacional, los países, o en este caso las conglomeraciones como es Reino Unido, sí, que son varios países que lo conforman, Israel, Italia y otros países, ellos siguen en este caso, analizan el tratado y en determinado momento modifican algo a recuerdo a su tipo de constitución o a sus regímenes internamente como tal. No simplemente nada más se dicta, obviamente, que ya queda en vigencia o entra en vigor a nivel mundial y no lo publican como tal directamente. Entonces hay una cuestión de transformación del tratado mediante, nos dice que es un acto de producción normativa. Checan si realmente cumpla con los requisitos, cumpla con muchas otras cuestiones, como por ejemplo, hay una controversia que había en el Reino Unido. Sabemos que Inglaterra, en toda la cuestión del Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Gales, etcétera, pertenecen a la en este caso, la concesión del Reino Unido. Entonces, y por lo tanto pertenecen a la Unión Europea. Entonces, en la cuestión de la Unión Europea se ponía una regla, una cuestión muy en específico, la utilización del euro como moneda o divisa base para en todas las acciones o todas las transacciones, tanto internas de un país como macroeconómicamente hablando. Entonces, Reino Unido, en este caso Inglaterra, dijo, espérame, no, yo no estoy de acuerdo en esa cuestión, Inglaterra no estaba de acuerdo,
en esa cuestión. Hizo un acto de producción normativa en la cuestión de que, ok, sí se va a utilizar el euro, pero la moneda o la divisa base de mi país va a seguir siendo la libra esterlina. Entonces, ellos no tienen como moneda base, en este caso, el euro. Sí lo utilizan, es una divisa, claro, porque pertenecen a la Unión Europea, pero no van a dejar de utilizar la libra esterlina, como por ejemplo España, pues ya se cotiza todo en euros, ya la peseta pasó a segundo término, segundo plano, igual en Francia, igual en Alemania, igual en Holanda. Inglaterra dijo no, yo mi moneda como en antaño, ellos son muy en cuestión de la cortesía internacional, en la cuestión de costumbres, de tradiciones, son muy respetuosos en esa cuestión y dijeron, ¿saben qué? Mi historia está basada en esa cuestión del divisa de la libra esterlina, etcétera, etcétera. Yo voy a utilizar la libra esterlina como eso. Entonces, es una cuestión que viene a poner como ejemplo representativo a la cuestión de la corporación en especial. Ellos, obviamente, la Unión Europea dijo, ok, todos los países que pertenezcan a la Unión Europea como tal establecen el euro como moneda base, ya van a dejar de estar utilizando en circulación su moneda establecida anteriormente, etcétera, etcétera. Ok, no, ellos transforman ese tipo de cuestión. Y, por ejemplo, México utiliza un tipo de incorporación automática una vez que en el mundo se dicta una cuestión, una ley obligatoria, internacionalmente hablando, pues lo incorpora automáticamente en ese aspecto. O sea, México no modifica nada, simplemente la publica, la decreta como tal y pues ya la establece, no la adecua ni mucho menos. Entonces, esa es la grande diferencias en la cuestión de la recepción de tratados, cuando unos son incorporados automáticamente y unos son de recepción especial. Y vamos a ver, obviamente, cómo es la cuestión de los tratados en el sistema jurídico mexicano. Nos dice que nuestro sistema jurídico emplea el sistema de incorporación automático, como ya se los comenté, ya que una vez que el tratado es ratificado internacionalmente, en el ámbito interno solo se requiere su publicación. Vinculado el problema de incorporación de los tratados y en especial de aquellos que regulan, en este caso, materia reservada a las entidades federativas, se plantea la interrogante de si vulneran o no la competencia establecida en la Constitución cuando regulan materias cuya competencia legislativa interna les corresponde a las entidades federativas. Se conviene precisar que todo Estado goza en virtud de su soberanía de los contractum conforme al artículo 6 de la Convención de Viena de 1969, de la capacidad para celebrar contratos. Esta facultad se puede ver restringida cuando el propio Estado cede la misma a otro Estado o a una entidad distinta como las inestables confederaciones. En el plano internacional, la facultad para celebrar tratados se entiende reservada en el supuesto de estados compuestos o federados a los órganos centrales, salvo que la propia Constitución les conceda dicha facultad a las entidades federativas. ¿Qué es lo que pasa en México? Obviamente en México tenemos estados libres y soberanos. En determinado momento pues tenemos entidades federativas, tenemos himnos también, tenemos escudo o bandera, y estados que así lo determinan. Y si entra una ley, en esta cuestión de las leyes internacionales o tratados internacionales, pues obviamente estamos en una república y estamos representados, en este caso a lo mejor supongamos que Tamaulipas, Nuevo León, pues estamos en una república mexicana. Entonces, eso es lo que nos va a representar el nombre hacia el mundo internacional. Entonces, aquí sucede esta cuestión de que cedemos esa facultad al país como tal de representarnos, y obviamente pues una vez que se
se dictamina un tratado internacional, pues lo acatamos. Pero también los estados tienen la facultad de celebrar acuerdos o tratados internacionales, o más que nada se celebran regionales. Por ejemplo, Tamaulipas tiene acuerdos con Texas. Entonces, no necesariamente tiene que entrar México para decir, ok, yo voy a hacer un acuerdo o un tratado o un convenio con Texas. No necesariamente nos tiene que representar. No, como Estado, Tamaulipas tiene la facultad, y aquí lo dice de acuerdo a la Convención de Viena también, que si existen estados federativos, ellos en determinado momento tienen la facultad tal de actuar y de celebrar tratados a nivel internacionales también. Ellos solos específicamente, les decía, el caso de Tamaulipas tiene acuerdos de negociaciones o de cooperación con Texas como tal. Estados Unidos obviamente también tiene esa situación porque son repúblicas, son obviamente Estados Unidos de América, nosotros somos Estados Unidos mexicanos y la Constitución lo respalda en esa cuestión. Obviamente por eso en su determinado momento cuando México se constituyó como una república, obviamente se aliaron esos estados o se unieron dentro del Estado mexicano, en la República Mexicana como tal, porque les concedían esa soberanía al reino de León, al reino de Nuevo Santander, que era Tamaulipas en aquel entonces. Obviamente, pues por eso decidieron unirse a México en determinado momento como tal. Entonces, los estados, en este caso, como si tienen, como, por ejemplo, como república, tienen la facultad de tener tratados, convenios en determinado momento con algún país o con algún otro estado federado también. O que tenemos una pequeña opinión de un, obviamente, estudioso en la materia, que es el maestro Fernando Vázquez Pando. Él nos dice que considerando que los artículos 15 y 18 de la Constitución se deben considerarse excepciones a la facultad ilimitada atribuida al Ejecutivo. Dice que se refiere a la celebración de tratados para la extradición de reos políticos y del orden común que en el país donde se cometieron el delito fueran esclavos. Dice, y que los reos extranjeros sentenciados en México puedan ser trasladados a su país sujetándose a los tratados internacionales celebrados para ese efecto. Se agrega que al celebrarse un tratado sobre una materia local, esta no deviene en central y el Congreso Federal carecerá de facultades para legislar en la materia, salvo a través de las llamadas facultades implícitas, pero se da lugar a una ley que regula válidamente la materia que tiene vigor en toda la República. Es una ley general o nacional. Esa interpretación del maestro Vázquez Pando es congruente con la Constitución. Dice, por cuanto establece que la facultad de celebrar tratados no tiene límites en lo que se refiere a la materia, salvo los establecidos en los artículos 15 y 18 constitucionales. Sin embargo, debe precisarse que el acto de incorporación del Estado a nuestro sistema jurídico no lo priva de su propia naturaleza. De ahí que no cabe confundirlos con leyes federales o nacionales, aunque su aplicación se extiende a todo el territorio. Este aspecto es fundamental para determinar los criterios de interpretación y aplicación de los tratados. Ok, en esta cuestión, como el primer punto nos indica, si tenemos algún tipo de reo, qué es lo que pasa cuando un país nos pide o algún otro estado X, no sé, causó un delito en Tamaulipas, lo agarramos, va a ser juzgado aquí en Tamaulipas, pero a lo mejor no lo pide Texas como tal. ¿Sabes qué? Te lo estoy pidiendo porque a lo mejor en determinado momento yo también lo voy a juzgar, a lo mejor los delitos que cometió acá son infracciones de otra índole, pero en este caso, eh, digamos, en una suposición guajira, que
al momento de trasladarlo hacia Texas, pues vayan a ser esclavos. O sea, no cumplen con las leyes, en este caso de leyes internacionales. ¿Qué pasaría? Pues México se apegaría a las leyes internacionales. Ok, yo te lo puedo extraditar, tú me lo estás solicitando, pero tú en determinado momento vas a incumplir con las leyes internacionales establecidas. ¿Por qué? Porque no permiten la esclavitud. Entonces yo me puedo en determinado momento incumplir ese convenio, ese tratado de extradición que tengo contigo, porque tú vas a incumplir con las leyes internacionales como tal en la cuestión de esclavitud. Entonces, más que nada a esa cuestión se refiere. Se están poniendo internacionalmente, obviamente, las garantías individuales o los derechos humanos por encima muchas veces de acuerdos internacionales que obviamente violen en determinado momento algún tipo de garantía individual o algún tipo de derecho humano como tal. No por ende les va a quitar facultar a ninguno de los estados en determinado momento, ninguno de los países como tales, ni tienen que entrar en contradicciones como tales también, porque se están apegando obviamente en las situaciones, en este caso en ciertas situaciones que nos rigen. Por eso checamos, les encargué esa investigación de las sanciones, obviamente si incurren en algún en algún delito o en algún acto que obviamente internacionalmente sea mal visto o sea penado por las leyes internacionales. Ok, en esta cuestión muy específica, ¿tienen alguna duda? ¿O algún comentario que quieran realizar también en ese sentido? ¿No hay dudas ni comentarios? ¿Nadie? No, Lee. ¿No? Profe, Mándeme. en la tarea de las sanciones era referente al incumplimiento y violación de las leyes internacionales. Sí. Ok, nada más tenía esa duda. Tenía que poner las sanciones que hay o el significado de la sanción y cómo afecta en el incumplimiento. Bueno, eso te lo dejo a tu libro albedrío, pero más que nada lo que lo que yo les solicitaba era que checaran las sanciones a nivel internacional. En determinado momento a lo mejor qué pasaba, hay algunas sanciones de antemano que sabemos y algunos delitos. Primero debían de checar los delitos, qué delitos se consideran internacionalmente hablando y a raíz de eso, qué tanta responsabilidad tiene algún país en determinado momento por cometer esos delitos y cuáles eran las obligaciones al momento también de estar firmando algún tipo de tratado o pertenecer a un organismo supranacional y qué pasaba si en determinado momento incurrían en un delito, cuáles eran las sanciones y cuáles eran también las obligaciones de cumplir, obviamente, el dictamen que en su momento se les ejerciera como tal. Más que nada a eso se refería a la investigación. Ok, muchas gracias. Gracias a ti, Alexia. Ok, ¿alguna otra duda, chicos, en cuanto a este tema? Que de hecho México tiene, en cuanto a esta cuestión, tiene tratados con varios países. Uno de ellos es Estados Unidos, como ya lo sabemos de antemano. Por eso muchos, Estados Unidos considera a México que, por ejemplo, lo que pasó con el Chapo, que pues, obviamente lo capturamos en México varias veces y varias veces se escapó, o sea, si así se le puede determinar que se capturó y varias veces se escapó, entonces pues ya a lo mejor era juzgado nacionalmente por los delitos en determinado momento, pero obviamente ya se juzgó en Estados Unidos y obviamente Estados Unidos los llevó a nivel internacional
y como tenemos tratados de extradición con Estados Unidos, una vez que México lo capturó, pues obviamente dice Estados Unidos, ok, ha incurrido en varias cuestiones que se ha escapado, a lo mejor ya es delito internacional, entonces lo extradito yo como tal para que cumpla su sentencia en mi país. Eso es lo que pasa, pero México en determinado momento puede decir, ok, espérame, pero a lo mejor tú eres un país que utiliza la esclavitud, entonces vas a incurrir en algún tipo de anomalía que no está permitida a nivel internacional, entonces no te lo voy a extraditar. ¿Por qué? Porque va a cumplir su sentencia en mi país. Supongamos que pudiera haber pasado en cierta situación, como obviamente pues Estados Unidos no es un país es considerado esclavista, pues obviamente se extraditó y está cumpliendo su sentencia en ese país. Haciéndonos menos, obviamente, en la cuestión de seguridad, a nosotros, a nuestro país, en cuestiones de, pues obviamente, poniendo en tela de juicio de antemano la cuestión de seguridad con en algunos presos o en cuestiones de cárceles, pues, que no tenemos seguridad, ¿cómo se nos van a estar escapando en esa cuestión? Ok, anteriormente habíamos visto también las fuentes del derecho internacional público, pero no habíamos visto su clasificación. Nos dice que obviamente estas fuentes constituyen los elementos del conocimiento relativos al origen de las normas jurídicas. Las fuentes es obviamente de dónde emana la información y se apega el derecho internacional público, donde saca información. ¿Cómo se clasifican estas fuentes? Ya vimos anteriormente cuáles son las fuentes, pero ¿cómo se clasifican? Se clasifican en formales, reales e históricas. Las formales están constituidas por el conjunto de actos que concluyen en la creación de la norma y que le dan el aspecto externo. Dice, así la norma jurídica internacional puede nacer bajo el aspecto de un tratado, de una costumbre, de un principio general de derecho, de jurisprudencia internacional, de doctrina, de equidad, de un acto unilateral de un Estado y de una determinación de un organismo internacional. O sea, desde ahí puede nacer en determinado momento algún tipo de norma jurídica internacional. Entonces, en eso se basa también en la clasificación como una fuente formal del derecho internacional. En cuestión de fuente real, nos dice que están constituidas por aquellos elementos metajurídicos que le imprimen un contenido a las normas. De esta manera, las situaciones sociológicas, políticas, económicas, religiosas, etnográficas y culturales, entre otras, son motivo de estudios para analizar el origen de las normas jurídicas. Nos permiten conocer las razones que motivaron que una determinada hipótesis normativa se le atribuye ciertas consecuencias de derecho. En esta cuestión, pues obviamente vemos la parte ya diferente en cuestión, se puede decir, cultural y social, en cuestión económica, en cuestión de la sociedad, en cuestión política, que es donde ahí también podemos sacar información para en determinado momento proclamar una ley jurídica internacional. En cuestión de etnografías, cuestión cultural, vemos aquí religiosas, pues toda esa, obviamente, todos esos elementos se les va a considerar fuente real. Y también tenemos una fuente histórica, que es la que se atribuyen a aquellos textos jurídicos normativos que tuvieron vigencia en el pasado y contribuyeron a la creación de las normas jurídicas vigentes. Es más que nada aquí, pues obviamente, algún tipo de norma, de un tipo de ley que antecede a lo que hoy puede determinarse como ley también. Podemos utilizar ciertas normas jurídicas de antaño para crear una nueva ley. Entonces, de ahí obviamente podemos sacar información. Hay muchas leyes también que así están decretas, más que nada pues, en países que obviamente su historia es mucho más vasta y que tienen toda esta relación en cuestión jurídica, pues obviamente sus leyes están
puestas obviamente en cuestiones de antaño, históricamente hablando. De hecho, pues obviamente los estudiosos del derecho pues estudian de antemano la cuestión del derecho romano y es una fuente histórica en cuestión de hablando del derecho en general específicamente. Entonces, esas son las tres fuentes del derecho internacional. Es la clasificación más que nada, cómo se clasifican las fuentes del derecho internacional. Dice, ¿cuál es el estatuto de la Corte Internacional de Justicia? De acuerdo al artículo 38, nos dice que el tribunal aplica los convenios internacionales generales o especiales que establecen reglas reconocidas expresamente por los estados litigantes. Obviamente, la costumbre internacional como prueba de una práctica aceptada como norma jurídica, los principios generales de derecho reconocidos por las normas, por las naciones civilizadas y la jurisprudencia y la doctrina de los publicistas más clasificados como medio auxiliar para establecer reglas de derecho. Entonces, en esos estatutos, obviamente en esto se va a basar una corte internacional en determinado momento para considerarlo como un delito y obviamente considerar cierta sanción. Obviamente se apega a convenios internacionales, se apega a costumbre internacional, se apega a principios obviamente establecidos por naciones civilizadas y se va a apegar a la jurisprudencia y doctrina de publicistas. En esto se apega obviamente la Corte Internacional en determinado momento para dictar algún tipo de sentencia y para en determinado momento juzgar un acto ilícito o un delito internacional. Los tratados, nos dice, los tratados es la fuente más importante del derecho internacional público, ya que en ellos obra el consentimiento de los estados intervinientes en su carácter de partes contratantes. Tiene la virtud de concretar con precisión y claridad por escrito las normas jurídicas internacionales que vinculan a los estados celebrantes. Está reconocida en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas la relevancia de los tratados internacionales cuando se asevera la decisión de los pueblos tendiente a crear condiciones bajo las cuales puedan mantenerse la justicia y el respeto de las obligaciones emanadas de los tratados y de las fuentes del derecho internacional. El tratado internacional es una especie del género acto jurídico. Es una doble o múltiple manifestación de voluntades de sujetos de la comunidad internacional con la intención lícita de crear, modificar, extinguir, transmitir, conservar, aclarar, respetar, constatar, certificar, detallar derechos y obligaciones. Entonces, los tratados, obviamente, como dice aquí, es la fuente, es una de las fuentes más importantes del derecho internacional público. Obviamente son reconocidos como tal en la Carta, en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y deben de respetarse como tal en un género de acto jurídico también. Y como lo vimos anteriormente, pues es un estatuto, es una cuestión que considera la Corte Internacional de Justicia. La costumbre, comentábamos anteriormente, es una de las fuentes del DIP también y es uno de los estatutos, obviamente, del Tribunal de Justicia Internacional y obviamente en su carácter de fuente formal de normas jurídicas requiere la reunión de los elementos objetivos y subjetivos. Objetivamente, la costumbre consiste en la reiteración de una conducta, una práctica repetida de actos u omisiones. Subjetivamente, la costumbre requiere de la convicción de que esa conducta es obligatoria. Si no se produce esta convicción, se está en la presencia del uso o de una simple regla de cortesía internacional. Entonces, obviamente, si no tenemos esa convicción y no sé, no tenemos la idiosincrasia de que se establezca como ley, pues simplemente es un acto de cortesía, como ya lo vimos que era la cortesía internacional anteriormente.
Dice, del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se obtienen los datos siguientes. Es necesario probar que la costumbre es una regla obligatoria para las dos partes en conflicto. No bastaría que una de las partes de la controversia observara la conducta y la considera obligatoria. Es preciso acreditar que ambas partes practican la conducta integrante de la costumbre y que las dos la estiman obligatoria. O sea, no simplemente una parte, sino que ambas partes consideren cierto acto como costumbre y ellos lo implementen como un acto, en este caso con índole de obligatoriedad. También nos dice el inciso B, que es lo que dictamina la Corte Internacional, es necesario probar que la costumbre tiene la característica de la continuidad, que sea que las partes en controversia han orientado en diversos actos u omisiones, y en el sentido de la regla consuetudinaria que se ha invocado. Y es necesario probar que la costumbre ha sido uniforme, o sea, que la conducta y la comisión de la obligatoriedad de ella siempre se han establecido en el mismo sentido. De la costumbre, pues obviamente también va a emanar la cuestión de la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque pues una vez que los jueces o el tribunal determinen obviamente 5 ejecutorias en un mismo sentido, pues obviamente queda como cuestión de obligatoriedad. Nos dice también que los actos o omisiones integrantes de la práctica se denominan precedentes. Dice que han de ser constantes y uniformes, además de ser probados. El elemento objetivo está en la expresión práctica. El elemento subjetivo está en la frase generalmente aceptada como derecho. Dice, los estados están representados por los jefes de estado, ministros del exterior o secretarios de relaciones exteriores, agentes diplomáticos y por los agentes consulares. Entre los actos y omisiones de los órganos de los estados que pueden integrar la costumbre son entre los siguientes: comunicaciones oficiales, instrucciones giradas a las representaciones diplomáticas, instrucciones giradas a las representaciones consulares, las declaraciones ejecutivas realizadas para señalar una actitud internacional del Estado, actos públicos relativos a la política internacional o vinculados con el derecho interno cuando demuestren una actitud de los órganos del Estado hacia la problemática internacional, la abstención de actuación del Estado cuando se requiere oposición a pretensiones de otro Estado o problemática internacional, cuando permite la realización de actos en su mar territorial, dice la negativa de ratificación de un tratado proposición, la formulación de reservas en las que anuncia su punto de vista es demostrativa de la tendencia de un Estado frente a ciertas circunstancias. Más que nada en esta situación, pues obviamente son cuestiones muy diplomáticas que en determinado momento también se pueden generar como costumbres. Por ejemplo, cuando la toma de posesión de algún país también es costumbre, no está dictaminada por algunas leyes, o hacer acto de toma de protesta o cuestiones así. En determinados países se toma como costumbre. O cuando se nombra... Sí, adelante. Bueno, uno de los puntos que aquí establece que lo dice la abstención de actuación del Estado cuando se requiere oposición a pretensiones de otro Estado o problemática internacional cuando permite la realización de actos en su mar territorial, fue lo que dio origen a la llamada Guerra Fría, cuando Cuba permitió que Rusia instalara cuestiones bélicas, creo que eran misiles o algo así, o se instalaran barcos dirigidos a Estados Unidos, y esto fue lo que vino detonando la llamada Guerra Fría. Así es correcto. Estamos en todo lo correcto. Ahí infringió esa cuestión también. O sea, no es diplomático en sí. Y dentro de lo que fueron, lo que estábamos hablando ahorita de la tarea de las sanciones, fue la restricción, ¿cómo le llaman? Embargo económico, algo así, que cuestiones económicas, bloqueo económico que aplicó Estados Unidos a Cuba. Así es. Esa fue una de las sanciones, exactamente. A lo mejor no lo invadió como tal, o no le declaró la guerra, pero sí lo bloqueó económicamente hablando como tal. Es una de las sanciones, y obviamente pues ese es un delito que se castiga internacionalmente.
Es decir, las sanciones a lo mejor no es como pagar cárcel o situaciones así muy explícitas de que a lo mejor se da internamente en las jurisdicciones de los países, sino en ese ejemplo es esa cuestión que se bloqueó económicamente hablando al país por hacer esa cuestión de permitir ciertas normativas para ellos que obviamente no estaban consideradas en base a los reglamentos o estatutos a nivel internacional y no se veían como tales bien en ese aspecto. Ok, ¿algún otro comentario, chicos, de acuerdo a estas situaciones? De hecho, aquí también entra la cuestión del espacio, entra como en el mar también, el espacio también, si en determinado momento algún tipo de flotilla de escuadrón invade el espacio eh, que es perteneciente a otro país y no se reporta, no le dan autorización, pues también se considera como un delito en determinados momentos y pues también se hace acreditables a una sanción específica. La guerra de las Malvinas, cuando se peleaban unas islas también, pues entonces todas esas cuestiones pues son delitos, no nos podemos pelear colonias o decir esta colonia es mía y otros si están si es territorio de otro país, entonces tienen que entrar obviamente los órganos supranacionales para regular toda esa situación en determinados momentos. Entonces ahí ya vemos, hemos dado algunos ejemplos de delitos y hemos dado unos ejemplos de sanciones también y en determinado momento, por ejemplo, en caso aquí del conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos, Cuba, que entró y Rusia, directamente los que tenían la Guerra Fría, Estados Unidos con Rusia, con la URSS en su momento. Cuba, qué tanta responsabilidad tuvo en esa cuestión. Entonces ahí entra la responsabilidad internacional también. Es un claro ejemplo donde vemos tres cuestiones que habíamos encargado en su tarea, en la cuestión de delito, en la cuestión de responsabilidad y en la cuestión de sanciones también. Ok, ¿alguna duda o alguna otra cuestión que quieran abarcar, chicos? De hecho, los temas, obviamente, pues hay más temas que se puedan abarcar, pero ya se nos está terminando el tiempo de las sesiones. No sé si quieran opinar alguna otra cosa al respecto. O tengan alguna otra duda, o alguien que quiera exponer su punto de vista. ¿Nadie? No, Lick, ha quedado pues hasta cierto punto claro y pues yo creo que con el material que nos va a enviar pues vamos a tratar de retroalimentarnos en cuanto a las sesiones, que fue breve el tiempo, ¿verdad? Pero pues muy interesantes. Sí, de hecho, o sea, la información sabemos de antemano que es muchísima información como todas cuestiones del derecho. De hecho, ustedes que están estudiando, realmente hoy en día, a lo mejor con anterioridad, sí, los abogados, todos los licenciados en derecho, coloquialmente hablando, se chutaban todos los libros. Hoy en día realmente créanme que no es así. Simplemente tienen que tener la noción, ok, este acto se puede juzgar mediante este tipo de derecho y creo que está en el artículo tal. Ok, van, investigan, ok, sí, perfectamente, y ya adecuan la información. Ya no es como antes que nos teníamos que aprender cada uno de los artículos, en qué ley estaba, qué jurisdicción, y etcétera, etcétera. Hoy en día ya no se maneja de esa situación. Hay que irnos, obviamente, adecuando. Hay que tener las nociones, claro, y en tema de derechos, pues obviamente la noción es muy importante y existen muchos temas y muchas cuestiones que se relacionan entre sí también. Son temas muy extensos en ese aspecto. Ok, entonces por mi parte es todo. Es un placer haber estado con ustedes, haber impartido esta asignatura.
Estamos pendientes en cuestión del examen para el día de mañana a partir de las 9 de la noche. Como quiera, yo les estoy mandando notificación por el Classroom, estableciendo el día y la hora, y simplemente ya esperar ustedes más tarde por la noche a las 9 de que les llegue la notificación de que tienen una tarea, viene el título examen de Derecho Internacional Público para que ustedes lo realicen como tal. Una vez que lo presenten, obviamente la misma plataforma se los va a calificar y ustedes ya sabrán qué calificación tiene de su examen específicamente. Ok, por mi parte es todo. Muchas gracias por su atención en estas 3 semanas. Pues muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Gracias. Estamos... Muchas gracias, excelente maestro. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Entonces estamos pendientes todavía. Cualquier cosa estoy a su disposición. Por ahí estamos en el Classroom todavía y les dejo en este caso mi número personal para cualquier duda o comentario en que los pueda auxiliar. Adelante, tienen mi disposición en ese aspecto, mi apoyo también. Si tienen alguna cuestión de que no pueden entrar directamente al link del examen o algo, para que me notifiquen rápidamente. Entonces, les deseo buen fin de semana, les deseo buenas fiestas también. ¿El número telefónico no lo va a pasar por Classroom o no lo va a dar ahorita? No, yo se los anoto en el Classroom para que quede registrado. Okay, gracias. No se preocupen por eso. Muchas gracias y felices fiestas y cuídense mucho, chicos. Igualmente. Adiós. Gracias, hasta luego. Igualmente. Es un placer, muchas gracias.